Junto al Pozo de Jacob, un espacio diseñado especialmente para ti, mujer, donde juntas podremos beber de esa agua viva que refresca nuestra sed. Junto al Pozo de Jacob, con ustedes sus anfitrionas Sandra Rivera de Job y Miki Toledo de Pérez. Buenas tardes, hermanas, que el Señor les bendiga. Es un placer volver a estar con ustedes en este su programa Junto al Pozo de Jacob, donde Dios nos tiene una bendición grande. Recuerden que estamos hablando sobre nuestra invitada especial de esta semana, que es nuestra hermana Agar. Donde hemos aprendido mucho y ha salido tanto que ni nosotras mismas nos imaginamos, ¿verdad?, que fuéramos a aprender todo esto. Sí, bendiciones, hermanas, en esta tarde. Pues es como decía, es un privilegio que el Señor nos da de poder estar nuevamente con ustedes junto a este programa. Ya lo decía mi hermana Sandrita, que nuestro personaje es Agar y vamos a seguir hablando de ella. Entonces la semana pasada nosotros en los programas pasados hemos estado hablando de lo que es ser concubina. Sí, y lo que es concubina es ser una segunda esposa, ¿sí? Ser una segunda esposa o ser una esposa secundaria. Lo que es concubinato no ocupa el lugar de la primera esposa, sino que aquí llega a ser alguien como secundario, una mujer, pero es secundario. Entonces aquí en esto aprendimos que el concubinato constituyó como un pecado delante de Dios. Al Señor esto no le agradó, y mucho menos lo que hicieron estos tres personajes. Hablamos de los tres personajes, estamos hablando de Sara, de Abraham y de Agar. Era un pecado y como tal permaneció en pecado. Pues también aprendimos que el acto sexual no es permisible fuera del matrimonio en ese tiempo y ahora también en nuestros tiempos. También en las costumbres de las épocas eran diferentes, pero tampoco esto anulaba las leyes de Dios. Entonces aquí hablamos de que tal vez Agar no era culpable, pero al final participó en eso. Entonces los tres eran culpables, pero hay algo muy importante aquí. En el caso de Abraham y Sara, pues lo que ellos hicieron fue una violación a los preceptos de Dios, ¿sí? Fue una violación a los preceptos de Dios. Y aparte de esto del concubinato, también se le agrega el pecado de la incredulidad. Entonces, lo que Sara quiso fue intentar asegurar el hijo de la promesa. ¿Por medio de quién? Fue por medio de Agar. Pero como les decía, esto fue un pecado delante del Señor, porque también era una falta de fe en la omnipotencia de Dios y la certera de sus promesas. Agar era una esclava, pero también tal vez era menos responsable. ¿Por qué? Porque ella no tenía libertad. Porque, como decía, era una esclava. Ahí sí la esposa Sara le estaba diciendo: te vas a acostar con mi esposo. Pues ella tenía que obedecer. Muy obediente. Muy obediente. Pero esto tampoco... vemos ahora que en este tiempo que estamos pasando, o sea, aún en estos tiempos, las consecuencias todavía las podemos ver, las consecuencias de esta decisión, de este pecado, todavía nosotros vemos las consecuencias hasta hoy en nuestros tiempos, porque de Ismael aprendimos que proceden los árabes, de los cuales salió Mahoma. Dice, tal vez muchos han escuchado sobre Mahoma, ¿verdad? Entonces, así que la fuerza del Islam, que todavía es potente en estos tres continentes, su origen viene del nombre de Agar. Y Agar, en lo que es el Islam, es alguien muy importante para ellos, porque la tienen como a su madre todavía.
Entonces aquí hay algo muy importante y todo esto viene a ser como un misterio que no ha sido comprendido todavía. Esta muchacha, en el caso de Agar, era una mujer egipcia, que de alguna manera ella había llegado a un conocimiento del verdadero Dios en la tienda de Abraham. Hablamos de tienda de la casa de Abraham, donde ellos vivían, porque en ese tiempo vivían en tiendas, no en casas como las nuestras ahora. Pero por la gracia de Dios, ella también había aparecido la fe en su corazón, ¿sí? Porque tal vez en el momento en que ella al ser la mujer de Abraham, ella iba a poder tener un hijo, tal vez ella se tomó también esa promesa para ella y en su corazón estaba esa promesa de que de ella también iba a venir el Mesías. Entonces Agar, me imagino que se hizo ilusiones, soñó con dar a luz al antecesor del Mesías, ¿verdad? Entonces aquí es donde nosotros, eso fue lo que se platicó en el programa pasado, pero ahora también vamos a seguir hablando de Agar. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Porque ya tuvimos, ¿verdad?, tiempo de poder explicar cuál era la situación y contexto. Pero ahorita ya vamos a entrar prácticamente en la historia. Y vamos a seguir adelante y vamos a leer Génesis 16:2 y 16:3. Esto ya lo hemos leído, pero ahorita vamos a dar énfasis en lo que Sara hizo. Dice entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Entonces aquí el punto que nosotros vamos a platicar es cómo Sarai le da a Agar a Abraham como concubina o como una segunda esposa o como esposa secundaria. Ya explicamos todo esto, ¿verdad? Ahora esperamos que con estas explicaciones que hemos dado anteriormente, cuando leamos la Biblia acerca de cuando mencionen concubina, ya tenemos en nuestra mente a qué se está refiriendo. Entonces acá vemos que en estos versículos el problema confrontado es la falta de descendencia. A Abraham le había sido dada una promesa. Dios le había mostrado, mira la arena del mar, así como no puedes contar la arena del mar, así van a ser tus hijos, mira las estrellas. ¿Y cuál era la otra? ¿O solo eran dos? Eran dos, la arena del mar. La arena y las estrellas. Pero él se estaba haciendo viejito y esa promesa no venía. Y Sarai no le daba hijos. Entonces Sarai llegó a una edad. ¿A cuánta edad dijimos que tenía? 65, no, 65, sí, ¿verdad? Aproximadamente. 65 años y Sarai dijo, bueno, de plano conmigo no va a ser que se cumpla esa promesa para mi esposo Abraham. Y por eso fue que ella propuso que tomara otra esposa, adaptándose, ya habíamos dicho esto antes, adaptándose a la sociedad, a lo que era permitido según las leyes dentro de la sociedad. Pero Sarita aquí olvidó algo muy, muy importante. No le pidió consejo del Señor. Y mira, hermana, a mí que a veces cuando Dios nos da una promesa, decir, te voy a bendecir. Y nosotros miramos como que esa bendición no viene del lado honesto, ¿verdad? Sino que nos están proponiendo algo que es deshonesto. Date, está esperando eso mismo y como que el enemigo le está ofreciendo eso mismo. Y la tentación está en como decir, si el Señor me lo prometió, de plano que yo me tengo que meter a esto, ¿verdad? Eso se llama incredulidad. Y olvidó que el Dios a quien su esposo y ella estaban aprendiendo a conocer era un Dios omnipotente. Por lo tanto, aquí en este aspecto Sara se convierte en un mal ejemplo.
y fue una fuente de muchas incomodidades, no solo para su esposo, sino para ella. Hermana Miki, mire, a veces nosotros hacemos cosas que ni siquiera consultamos al Señor. Y las más afectadas, ¿quiénes somos? Nosotros. Queriendo salir de algo mejor, ¿verdad? O queriendo salir hacia algo mejor, nos echamos, como quien dice, un lazo al cuello y le damos poder al enemigo para que haga de nosotros lo que él quiera. Entonces, hermanos, miren, la verdad de que lo que le pasó a Sara, hermana, ¿qué dice usted? Nos pasa a todos. Mire, decisiones tal vez así pequeñitas, porque por ahí empecemos, ¿verdad? Sí. Decisiones pequeñitas en casa, como le llegan a usted con un catálogo. Ay, mire estos zapatos, no hombre, se lo doy en 3 pagos, no, se lo doy en 4 pagos. Y tal vez usted sabe que usted tiene su dinero cabal para su semana, ¿verdad? Sus 15 días, su gasto, ¿verdad? Su mes. Pero, ay, Señor, tú me prometiste que me ibas a bendecir. Entre esa bendición tal vez estarán esos zapatos. No, es que son 10 quetzales que voy a pagar cada semana. Estoy poniendo un precio pequeñito, porque cuando actuamos fuera de la voluntad de Dios, a veces ni esos 10 quetzales vamos a tener para pagar. Es que tan bonito, hermana, tan bonito es que le ofrezcan cosas por catálogo a uno. Las hermanas que nos están viendo o que nos están escuchando, ellas saben de qué estamos hablando, de estos medios, porque que le ofrezcan catálogo a uno. Vaya, uno hace el pedido, porque usted lo hemos comprado por esos medios. Uno hace el pedido para fin de mes, está bien, viene el producto que pedimos y no hay para eso. No, uno tal vez había una posibilidad de ir ahorrando, pero no, se confió uno y viene el producto. ¿De dónde vamos a echar mano? Nada, de todas formas el Señor no me va a abandonar. El Señor de alguna manera me va a proveer. Eso es lo que se hace a veces, pero cometemos errores también, hermana. Mejor algo que hemos aprendido o que he aprendido es que me han dicho: si vas a comprar es porque tenés dinero, si vas a pedir es porque tenés dinero, pedilo, si no, mejor aguantarte. Sí, porque a veces pedimos, ¿verdad? No solo por catálogo, a otras cositas, ahí un arreglo de pelo, algunas cosas no se quiera consentir, pero no es el tiempo. Y a veces, hermanas, tenemos deudas y dejamos de pagar las deudas. Preferimos seguir siendo esclavas de las deudas, pero tener esos placeres de ese momento. Entonces, un comentarista le llama esto tentaciones necias, ¿verdad? Son pretensiones muy lindas. Y están pintadas muy lindas y parece que como me gusta tanto, en mi mente yo me hago la idea que sí se puede. No se puede. No se puede y no se debe. Y no se debe. Entonces, hermanas, miren, aquí también este mal ejemplo que Sara nos presentó, lo podemos tomar nosotros para nuestra vida diaria. Si tu esposo, si eres casada y tu esposo te ha dado para tu gasto, limítate a esto. Y preséntale al Señor tus peticiones. Quiero mi blusa, quiero mi corte nuevo, quiero mi vestido, mis zapatos, mis aretes, quiero algo, ¿verdad? Pero pídeselo al Señor, pero no uses de algo que ya tienes para obtener otras cosas. Y al final tal vez te llevan los zapatos y ni le van a quedar buenos y ni le gustan. O el primer día que se los pone se cayó y se los rompió y los debe todavía. Cabal, hermana, es que fíjense que el Señor es tan bueno con nosotras. Es tan bueno con nosotras porque aún el más mínimo detalle lo cumple. A veces no lo hemos, solo lo hemos anhelado. Y sin esperar, hermana Sandrita, viene el Señor y provee para ello. Provee para ello, porque nosotros hemos vivido eso, hermana. Es algo que uno tal vez anhela en su corazón, pero las circunstancias a veces no nos lo permiten. Pero viene el Señor y siempre va a haber alguien y a tocar la puerta y ahí está.
El Señor siempre nos va a dar, siempre nos va a proveer, hermana. No nos va a dejar ahí con las manos vacías esperando. Y si no nos da en el momento que necesita, es porque Dios nos está enseñando una lección. Porque tal vez nos está empezando a quitar algunas cosas, porque tal vez eso era muy importante y estaban robando el primer lugar a Dios en la vida. Entonces Dios nos trata de diferente manera. Pero ¿qué nos enseña Sara acá? Que primero tenemos que pedir el consejo, porque la sabiduría mundanal nos saca del camino de Dios. ¿Qué consejo le puede dar una mujer a otra cuando dice, ¿será que me compre este par de zapatos? Compre. Y la vendedora le dice, cómpreselo, se lo estoy dando barato. Y la vendedora no, lo que quiere es facilidades vender. para pagar. Pero ya cuando nos está cobrando y nosotros no tenemos cómo pagar, ahí sí ya no nos pone buena cara, ¿verdad? Porque ella también necesita ese dinero. Pero ¿dónde empezó el problema? Cuando nosotras nos dejamos convencer, cuando sabemos que no tenemos. Sí. Bueno, que tenemos, pero no tenemos exactamente para eso, ¿verdad? Porque yo estoy convencida que en el Señor todo lo que es necesario, Dios nos lo da. Nuestra comida, nuestra ropa. Uno porque siempre quiere estrenar, quiere tener zapatos de todos los colores y de todas las formas. Que combine con la ropa. Que combine con toda la ropa. Pero tenemos, ¿verdad? Tenemos y creo que esta época es una época de abundancia, en donde hay tanto lugar para comprar. Usted compra una blusa y dice, si solo me costó 20 quetzales. Una vez y la saca, la tira, la regala. Así el diablo nos está quitando el valor de las cosas y de poder valorar lo que nosotros tenemos. Porque lo estamos obteniendo muy fácil y muy fácil lo desechamos. Y eso lo trasladamos al Señor. La relación con el Señor, ¿qué? Valorarla. Entonces vemos que la sabiduría carnal, la sabiduría, el consejo de las amigas que no son cristianas y aún de las que son cristianas, pero no estás en el mismo, no estás en la misma disposición. Por ejemplo, alguien que tiene muchos recursos y es amiga de otra que tiene poquitos recursos, la que tiene poquitos recursos tal vez va a querer tener lo que la otra tiene. Y la otra le dice, mira, compra, y usted para que diga, ay, no tengo, entonces compro, pero me acarreo muchas dificultades. Entonces deberíamos de pedir consejo al Señor y ser genuinas. Sara debió reconocer, ser genuina y reconocer que ella era estéril. En aquel tiempo la esterilidad era una maldición, solo Dios podía ver el vientre. Entonces, ¿a quién debería ella de acudir? A Dios, pero no pidió consejo. Por eso decimos que ella obró en incredulidad y olvidó el poder de Dios para cumplir una promesa. Y hermana Miki, yo quisiera que usted me leyera, porque para recordarle a las hermanas que Dios tiene promesas grandes para nosotros y que eso es algo que nosotros tenemos que recordar. Jeremías 29:11. Pero yo no sé si usted tiene ahí hasta el versículo 14 o si usted lo pudiera buscar. Lo busco, hermana. Búsquemelo, porque ahí encontramos, hermanas, para no olvidarnos. O sea, nosotros no estamos, como dice, olvidadas. El Señor está preocupado por nosotros y Él está por nosotros. Pero tenemos que aprender a vivir el momento en que nosotros estamos viviendo. Si hoy no puedes comprar un par de zapatos, más adelante lo vas a poder hacer. Y cuando ya lo puedas hacer, vas a tener un montón de zapatos y ya no vas a tener esa ansiedad que tenías antes. Yo me recuerdo cuando era niña, cómo disfrutaba de un Tortrix en una tienda y cómo costaba que le dieran unos sus 10 centavos ir a comprar su Tortrix. Y cuando uno ya crece y tiene dinero, no era comprarse una tira de Tortrix, ¿verdad? Ya los deseos van pasando. Entonces el Señor nos enseña. Pero yo quiero que tú escuches, hermana, estos versículos de la Biblia, que te queden grabados en tu corazón, así despacito, hermana. 11 al 14. Del 11 al 14. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré.
y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hermana, mira, qué promesa tan grande. Dice que el Señor tiene planes de paz. Esta versión que yo tengo aquí dice planes de bienestar, porque Él quiere darte un futuro y una esperanza. Él aquí en su palabra dice que nosotros le podemos invocar, es decir, orar, buscarlo y lo vamos a encontrar. Pero Él pone ahí una condición en el versículo 13, buscadme de todo corazón. Entonces, no nos comparemos a las demás. No nos comparemos a las demás. Tratemos de ser agradecidas con lo que Dios nos dio. Y si Dios te prometió algo, espera. Sigue esperando en el Señor, sigue confiando en el Señor, sigue meditando en su palabra, porque en el momento en que el Señor sepa que tú vas a apreciar lo que Él te va a dar, entonces Él lo va a dar. Entonces podemos ver, hermana, que Sara, en este mal ejemplo que nos dio, la más damnificada, la más dañada fue ella. Porque esta situación trajo amargura a su corazón. Sí, hermana, es que ella con sus decisiones realmente, definitivamente ella fue la más afectada. Entonces ella, de alguna manera, ella tomó la iniciativa. Ella tomó la iniciativa queriendo darle a una solución a su infertilidad, ¿sí? Porque el plan de Sarai era que Agar, su sierva, dice que fue adquirida en Egipto, ¿verdad? Y tal vez que le había sido fiel por esos 10 años. Por esos 10 años y una relación tan bonita que echó abajo todo lo que se había logrado, ¿verdad? Pero ella lo que hizo, pues el plan de ella, que Agar fuera la mujer de... Ella misma fuera la mujer de Abraham, pero ella queriendo ser, o sea, Agar ser la madre biológica del hijo de la promesa, pero ella iba a ser como la madre legal, ¿sí? Ella queriendo ser la madre legal, pero aquí también todo esto, ella, como hemos aprendido, todo esto fue permitido. Ella, o sea, era válido que ella pensara en esto también, porque hemos aprendido que las leyes lo permitían. En los códigos el código de Hammurabi era el que nos hablaba de esto, de hacer un contrato matrimonial donde se tenía que ver que si la mujer, la esposa, no podía tener hijos, podían hacer esto con lo del concubinato. Entonces ellos, pero ahora vemos en nuestro tiempo, cuando una madre no puede tener hijos, o una mujer, mejor dicho, una mujer no puede tener hijos, pues hay una solución, y esta solución es utilizar el recurso de los bebés probeta, dice. Y un bebé probeta es haber nacido o haber sido concebido mediante la técnica de fecundación in vitro, ¿sí? Esa técnica es donde hacen varias veces hasta que funcione, ¿sí? Hasta que ese óvulo pueda germinar en la mujer. Pero también está otra opción, hermana Sandrita, que es la de matriz sustituta. Esto es en nuestros medios. Una matriz sustituta es un vientre en alquiler. Es un vientre en alquiler. ¿Hasta dónde hemos llegado? Solo lo único, este vientre en alquiler, su nombre lo dice, la mujer solo presta su vientre, porque el óvulo y el esperma es de los que quieren tener su hijo,
¿sí? Entonces, pero como les decía, este es en nuestro tiempo. Ya en el tiempo en el tiempo de Abraham y Sara, lo que podían hacer era eso de acudir al concubinato, pues, y que en este caso el esposo se llegara a la concubina. En este caso fue Agar, y eso es lo que hicieron ellos entonces. Ahora, como les digo, vemos esta comparación con nuestros tiempos. Eran tal vez formas diferentes. Eran formas diferentes, pero al final la mujer que no puede tener un hijo, pues de esa manera en nuestros medios lo puede tener, pero con estas técnicas o con estos recursos. Pero también, hermana, fíjese que he escuchado historias o casos de que los vientres en alquiler, pero las que llevan ese bebé en su vientre, muchas ya no sueltan a los bebés, porque al final ellas son sus madres biológicas. Aunque se hayan utilizado esta técnica de lo in vitro, pero al final son las madres que se han alimentado de ello. O sea, una madre sabe cuáles son los procesos de un embarazo, y esta mujer lo ha pasado aunque sea un vientre en alquiler. Y estaba leyendo que en Estados Unidos se da mucho esto. Y lo que más buscan ellos para un vientre en alquiler son mujeres mexicanas. ¿Y por qué? Porque les sale más barato. Que salía mejores hijos. No, hermana, es por la economía. Ahora, hermana, poniendo aquí un punto de equilibrio. En aquel tiempo el concubinato era una práctica. El concubinato para poder tener descendencia, ¿verdad? Sí. No porque al esposo se campanara por otra, ¿verdad? Para poder tener descendencia, porque la esposa era estéril. Eso era aprobado por las leyes, pero en la Biblia no encontramos, ¿verdad? La semana pasada pusimos el pie de imprenta, que la Biblia dice, ¿va? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no dice a sus mujeres, ¿verdad? Dice, a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces encontramos que a la fecha no encontramos en la Biblia este tipo tampoco de los avances científicos para poder tener bebés, que el Señor lo apruebe. O sea, es difícil, hermana. Tal vez no hemos tenido la experiencia de ser estériles, pero hay mujeres que lloran porque no pueden tener un hijo. Y hay mujeres que lloran porque el esposo solo las mira y ya quedan embarazadas. Tienen 10, 12, 14 hijos. Pero el Señor sabe por qué le da a cada quien estas circunstancias. Pero el que estas prácticas sean factibles, en que el bebé probeta, ¿verdad? ¿En dónde dice usted que ¿cómo es el bebé probeta? Es por vientre, es una técnica de fecundación, hermana. Pero que se hace en una probeta, ¿verdad? Y eso se le trasplanta a una mujer. O sea que se supone, nosotros como cristianos, suponemos que cuando un espermatozoide se une a un óvulo, ahí se genera la vida. Y ahí es el espíritu, o sea, el espíritu humano es dado por Dios a ese cuerpo que está naciendo. Entonces se está haciendo algo fuera de lo normal, ¿verdad? Creyendo que se puede dar vida a través de una probeta y que ahí va a ir el espíritu humano. Hay mucha tela que cortar acá, hermano. Lo único que yo quiero dejar claro que en la Biblia no existe este tipo de métodos. No existe este tipo de métodos. Sí, yo solo quiero dejarle en su corazón un último versículo bíblico antes de irnos a un corte. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Hermana, ten fe y ten la confianza. Si Dios te ha hablado algo, te ha dicho algo en su tiempo, espera, no te arrebates. Vamos a ir y regresamos. Junto al pozo de Jacob, regresamos.
Somos Rema Presencia 94.9 FM, una estación de Iglesia de Cristo Presencia en Varillas, Huehuetenango. Prédicas, música, alabanza, adoración, consejo de la palabra, transmisiones en directo y todo para toda la familia. Todo esto y más en Rema Presencia 94.9 FM. Síguenos en Facebook y dale like a nuestra página. Entérate de todo lo sucedido a nivel internacional de Ministerios Ebenecer y disfruta la programación que realmente edificará tu vida. Rema Presencia 94.9 FM. Sintonízala ya o escúchanos a través de TuneIn. Junto al Pozo de Jacob, continuamos. Aquí estamos una vez más, después de este pequeño corte, para seguir hablando de nuestra hermana Agar, de nuestra hermana Sara, de nuestro hermano Abraham y poder aprender de ellos. Nos habíamos quedado que yo les dejé a usted un versículo bíblico que era Números 23:19. Si Dios le prometió algo, Él lo va a hacer. Sin embargo, en este versículo que nosotros leímos, 10 años antes de que pasara esto, Abraham creyó que Dios le proporcionaría un hijo, ¿verdad? A la edad de 75 años. Abraham, cuando su esposa le ofrece a Agar, también flaqueó. Porque él sabía, él tenía esa relación personal con el Señor y él sabía que lo que iba a hacer era la costumbre de los pueblos y no lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces, hermana, ellos, entre ellos dos, por eso dice, usted decía antes, de que los dos fueron culpables y tal vez la menos culpable fue Agar, ¿verdad? Pero ellos dos fueron culpables, porque ellos concibieron su propio plan. Aunque Sara se lo haya proporcionado, ¿verdad? O se lo haya sugerido, Abraham la hubiera podido poner ahí en su lugar y decirle, no, el Señor Jehová que estoy aprendiendo a conocer está diciendo que es una sola mujer. Entonces vemos que a la edad de 75 años, Abraham se le agotó su fe, ¿verdad? Y también flaqueó. ¿Verdad? Entró en el plan que había concebido su esposa. Y el hijo que tuvo la sierva se identifica en el Nuevo Testamento como el hijo de la carne. Y vamos a leer Gálatas 4:23, dice, pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Entonces, hermanos, si a ti te prometieron, tu promesa no se la van a dar a otra persona. Hay un dicho popular, ¿verdad? Lo que le toca a Juan no se lo quita a Pedro. Entonces, sí. Dios, hermana, si Dios te ha prometido algo, no te desesperes, no flaquees como lo hizo Abraham. Aunque tu misma familia te está, como le dijo la esposa Job, ¿verdad? Mira, ese tu Dios no está haciendo nada mejor, maldícelo y muérete, ¿verdad? Aunque te estén pidiendo algo fuera de la voluntad del Señor, no lo hagas, detén tu pie. Si el Señor te ha prometido algo, Él lo va a hacer. Sí, hermana, aquí vemos que los dos cayeron, porque también vamos a este punto donde ya él aceptó y aquí vamos a este punto cuando Sara ya le da a Agar su esclava por mujer a Abraham. Abraham en ese tiempo, Abraham en ese tiempo. Entonces, pero cuando se habla de que Sarai da a su marido por mujer, esta palabra mujer describe una relación inferior, ¿sí? Aunque no es una relación degradante, dice, pero en otros países donde prevalece la poligamia ya no va a ser esposa, ya va a ser mujer o sus mujeres, ¿sí? Porque entonces ahí ya no, porque esposa
definitivamente solo hay una. Mujeres pueden haber muchas, pero esposas solo hay una. Entonces aquí vemos que ya Sara le da a Abraham le da a Agar como concubina a Sara, y bueno, de plano él acepta. Entonces aquí también vamos a ver que una concubina no va a ser alguien no va a ser una esposa, como le decía, sino que puede venir, dice que de una esclava o de una forastera, ¿sí? Pero va a ser, como hemos aprendido, va a ser una esposa secundaria del marido, ¿sí? Pero esto ya es con el consentimiento de la esposa, porque también ahorita, si se dan cuenta, si nos damos cuenta, mejor dicho, es que ya al tener una concubina ya es con el consentimiento de la esposa. Por supuesto, en nuestros medios hablamos de que ninguna mujer puede pensar en hacer esa situación. Lo único a lo que se llegaría es esto de el vientre en alquiler, ¿verdad? O por este medio bebé probeta. A eso se llegaría ya en nuestro medio, ya que el esposo tome a una esclava, en nuestro medio una empleada doméstica por mujer. No cabe eso en nuestra mente. Entonces Agar, siendo la esclava de Sarai, de la cual ella tenía derecho de disponer sobre ella, porque al final ella era la esclava. Entonces Sarai tenía todo el derecho de disponer sobre la vida de Agar. Entonces fue dada por el ofrecimiento de ella, pues, al final Sara la ofreció a su esposo, y Agar lo único que tenía que hacer era aceptar y llegar a ser la mujer secundaria de Abraham. Entonces era la única esperanza que tenía Sara de poder conseguir el heredero esperado por largo tiempo, porque también la promesa, desde cuando el Señor les había dado esa promesa en específico a Abraham. Ya decía nuestra hermana acá que el Señor le dijo que había una promesa para él, pero hace cuánto tiempo había pasado. Por eso también de plano se desesperaron. Sara ya no quiso esperar el tiempo de Dios, ya no quiso esperar esa promesa del Señor, que de ella iba a nacer ese hijo de la promesa. Entonces de plano Sara, ya la esperanza de conseguir un heredero ya había pasado, ya el tiempo ya se había pasado. Entonces aquí fue, como hemos dicho, fue una decisión equivocada de Sara al ofrecerle a Agar como concubina a su esposo. Entonces aquí también vemos que fue una falta de confianza en el Señor, porque ella no supo esperar en el Señor. Lo que pasó con Sara o Sarai, no supo esperar el tiempo de Dios. Entonces también fueron consecuencias duros para Sara, fueron consecuencias difíciles, o lo que ella cosechó fueron frutos amargos con este error, porque fue un error el no haber esperado en el Señor. Así es, hermana, y vemos también que la Biblia no aprueba este tipo de prácticas actualmente, no lo aprueba. Y los motivos, porque aquí lo que estamos viendo es qué sintió Sara, ¿verdad? O sea, los motivos por los cuales Sara se desesperó era primeramente porque había olvidado las promesas del Señor, porque no confió en el Señor, pero ella culpaba al Señor de su infertilidad. Entonces, por eso los motivos que ella tuvo para poder pensar, dar cabida en su mente de esta acción, eran incorrectos, porque implicaban el pecado. Pero ella en ese momento, como su corazón estaba lleno tal vez de resentimiento hacia Dios, ¿verdad? Dijo, bueno, Dios, te voy a ayudar un poco. Entonces, hermanas, miren, a veces cuando nosotros
llenamos de resentimiento a Dios y decimos, sí, por tu culpa estoy pobre, por tu culpa estoy aquí, mira, no nos bendices, a los demás escuchas, menos a nosotros. Cuando empezamos nosotros en nuestra mente a desconfiar del Señor y a tratarlo de esa manera, entonces, hermanas, lo que hacemos es alejarnos de la voluntad de Dios, desesperarnos, porque entonces nos volvemos como la Biblia dice, como aquellos que no tienen esperanza. Bien, hermanas, vamos a seguir con nuestro tema. Ya hablamos de lo que pasó con Sara, pero ahora también vamos a hablar de qué pasó cuando Agar ya fue tomada como esposa secundaria o de secundaria de Abraham. Esto vemos en Génesis 16:4. Dice así, y él se llegó a Agar y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí ella se creció. Entonces vemos aquí que surge como un conflicto entre Sarai y Agar, una vez que ella queda embarazada de Abraham. Entonces aquí ella empezó como que Sara empezó a sentir ya los celos y los menosprecios de Agar, porque Agar ya el conflicto ya era demasiado entre ellas, y ya Sara como que ya en ella entró el temor de poder perder a su esposo ante Agar, ¿sí? Porque también una mujer embarazada, hermana Sandrita, embarazada se ve bonita, con la pancita, ¿sí? Entonces ya también Sara ya se sintió ya insegura, pero también todo esto es consecuencia de la decisión de ella. Pero aquí vemos entonces que ya Agar ya se sintió más que su señora, porque ya al llevar al hijo de su amo en su vientre, ella también estaba siempre con esa mentalidad que era el hijo de la promesa. Entonces aquí vemos que este matrimonio tan desdichado también con Abraham, se logró algo malo también, no fue una consecuencia buena. Sí logró Agar logró quedar embarazada, pero las consecuencias no fueron buenas consecuencias para Sara, porque como hemos dicho, ya Agar empezó a ver a su ama con desprecio. ¿Cómo sería? Mírame a mí, o tal vez ahí pasar enfrente de Sara y ir acariciando el vientre, ¿verdad? O como recuérdese que Agar era la sierva de Sara. Entonces tal vez ya no le servía, tal vez ya se levantaba tarde, tal vez no que le pasara enfrente, porque al final Sara lo que quería es que Agar tuviera un hijo. Exactamente. Pero ya aquello que tal vez ya Sara se sintió que la otra ya no la servía, y tal vez querían que le sirviera en el mismo plato, o que hubieran otras criadas que también la sirvieran a ella, o Abraham también la empezó a ver a ella de una forma. Es que sí, hermana, porque también está esa situación en el caso de Abraham, de saber que el hijo que llevaba a Agar en el vientre era su hijo. Entonces aquí pudieron pasar muchas cosas entre ellos, pero como le decía, no fue nada bueno entre ellos, porque también aquí ahora ya la culpa al final era de Sara, porque eso nació de Sara y no de nadie más. Entonces aquí vemos que a veces, si hablamos de nosotros también, que hay situaciones que pasan en nuestras vidas, que pasan con nuestros semejantes, y peleamos por las cosas, pero al final a veces nosotros somos los culpables de las situaciones, de los pleitos que pueden haber entre nosotros como personas o como mujeres también, que hay situaciones que llegan a amargar la vida, a amargarnos la vida, por decirle así. Hablo así porque somos mujeres. Entonces hay situaciones que llegan a amargarnos la vida, pero a veces las culpables somos nosotras, que no hacemos cosas o decimos cosas de las cuales
al final no analizamos bien las consecuencias y a veces, como le decía, las consecuencias no son nada buenas para nosotros, o es que ya es tanto hasta llegar a sentirse culpable. Ay, ¿por qué lo hice? No lo hubiera hecho. En este caso también con Sara, pues ella tal vez llegó a pensar por qué lo hice, ¿verdad? Porque al final la idea de Sara era que su sierva quedara embarazada y que el hijo de ella iba a ser para ella, que ese iba a ser el hijo de la promesa. Sí, yo lo que veo aquí también es que Agar sabía que ella iba a ser la esposa secundaria. Ella sabía que ese hijo, Sara lo iba a tomar como el hijo de la promesa de el Mesías. Entonces que Agar, tenemos la otra contraparte, ¿verdad? Que Agar ya sabía el lugar que le tocaba y no lo respetó. O sea que también en el corazón de Agar, al despreciar a su señora, ¿verdad?, era tomado por pecado, porque ella sabía muy bien que era una esposa secundaria, sí, ¿verdad?, y no logró establecerse en su lugar. Y muchas veces, hermanas, nosotros no sabemos respetar nuestro lugar. A veces como mujeres, ¿verdad?, llegamos en un trabajo, ¿verdad?, y queremos ocupar el lugar o la posición que ya la que tiene 10 años de trabajar ahí lo tiene. Y nos valemos de ventajas, ¿verdad? La que ya tiene 10 años de trabajar ahí es más grande que yo. O sea que yo vengo joven, tengo más habilidades, ¿verdad? Igual, pues Agar era más joven que Sarai. Tal vez era bonita y embarazada de su esposo. Sí. Entonces, hermanas, a veces no sabemos reconocer cuál es el lugar que nos toca. Y empezamos a sentir y a celar cosas que no nos corresponden. O hacer nuestro lo que no nos corresponde. Y eso fue lo que pasó con Agar. Pero también a causa de todo esto, que Sarai llegó a decir ya de que su doncella, acá dice, Sarai había dado su doncella a Abraham, pero ella grita. ¿Qué grita ella? Mi afrenta sea sobre ti. ¿Sí? Mi afrenta sea sobre ti. ¿A quién le dijo eso? A su esposo. A su esposo, pero si ella fue la de la idea, pues. Ahora mi afrenta sea sobre ti, le dice a su esposo. Entonces también aquí nunca nosotros lo que tenemos que hacer es pensar bien las cosas, analizar bien las cosas antes de hacerlas, porque también ¿qué es lo que va a salir de nuestra boca? ¿Qué es lo que va a salir de nuestra boca? Entonces tenemos que pensar bien las cosas antes de hacerlas, antes de decirlas, porque también dice que no siempre se tiene la razón. No siempre se tiene la razón. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? No siempre vamos a tener la razón, y máxime como mujeres creemos tener la razón en todo. Y a veces sufrimos por nuestra misma culpa. Sí, porque sí, también como raza humana, como mujeres, es bien difícil poder reconocer que no hemos tomado la mejor decisión, poder reconocer ante el esposo que nos hemos equivocado. Y Sara, pues de ella fue la idea, es capaz que ella preparó el matrimonio, hizo todo, ¿verdad? Y cuando ya a ella no le gustó las consecuencias de lo que ella ha dicho, entonces ahora le reclama a Abraham, tal vez le reclamaría. Sí, ahora ella se cree más porque solo a ella la miras y ya no te estás conmigo. O solo a ella le estás diciendo palabras bonitas, o como usted decía, ¿verdad?, solo a ella le estás acariciando el vientre y a mí ya ni siquiera nada me das, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, entonces aquí, hermana Sandrita, pero también con esa, al final también lo que usted decía, Agar sabía muy bien lo que estaba haciendo, sabía ella la situación en la que se encontraba, pero ella olvidó todo eso. Olvidó todo eso porque llegó a despreciar a su ama Sarai, llegó a despreciar a Sara. Entonces también vemos aquí que aquellos que sufren por sus faltas deben soportarlo con paciencia. Dice, es lo que hemos estado haciendo, cometemos errores, pues hay que aguantar. Hay que aguantarnos porque no, ¿qué más nos queda? ¿Qué más nos queda si nosotros mismos
cometemos esos errores. Primera de Pedro 2:20 nos dice, pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Entonces aquí, hermanas, tenemos que soportar pues nuestras acciones. Aquí nosotros cometemos un error, tenemos que reconocer esos errores y aguantarnos, como dice la palabra del Señor, soportar con paciencia y hallar. Lo que tenemos que hacer es buscar hallar gracia delante de Dios. Yo sí quisiera hablar sobre este versículo, hermana, porque aquí nos dice que cuando nosotros cometemos un error, ¿verdad?, y tenemos las consecuencias, entonces lo estamos soportando con paciencia. Pero esto no haya gracia. Lo que haya gracia delante de Dios es que suframos por algo que no cometemos y que lo soportemos con paciencia. Hermana, y eso cuesta más, porque a veces cuando cometemos un error nos equivocamos y sufrimos las consecuencias, nos enojamos contra nosotras mismas, nos culpamos, ay, porque lo dije, porque yo hice, lo busqué. Ay, al final. Pero cuando nos levantan una calumnia, ay, eso cuesta más que nos pase. Pero la Biblia dice que si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. Pero este no era el caso de Agar ni de Sara, ¿verdad? Las dos estaban obteniendo producto del mal comportamiento y de pecado de lo que ellos estaban haciendo. Pero a mí de esto me llamó la atención cuando decía que Agar despreciaba a Sara. Pero ¿qué es despreciar? Porque a veces mencionamos las palabras y no sabemos exactamente qué son. Según el diccionario, desprecio es falta de aprecio. El desprecio por el trabajo manual provocó que la gente sin recursos se dedicase a la mendicidad. Es una frase aquí. O sea, desprecio es falta de aprecio. Entonces, cuando usted no aprecia a una persona, probablemente él sea lo más fácil para usted despreciarla. Pero la acción de despreciar, según el diccionario, es sufrir agresiones, desprecios y envidia. Miren, hermanas, también en la Wikipedia nosotros encontramos que desprecio es una intensa sensación, fíjense, hermanas, es una sensación de falta de respeto o de reconocimiento y de aversión. O sea, que aquello que uno siente que están pasando sobre sus derechos, pero empieza con una sensación, como que dice, bueno, ¿y aquí qué está pasando? ¿Y aquí por qué yo me siento así? No sé si a usted le ha pasado que usted ha llegado a algún lugar y usted siente como que la persona lo está rechazando y usted no sabe, o sea, no sabe exactamente por qué. Porque también el desprecio, fíjense, hermanas, que supone la negación y la humillación de otro, de que se pone en duda su capacidad de integridad moral. O sea que cuando Agar despreciaba a Sara, el mensaje que le estaba enviando es: mira, Sara, yo ya no te voy a respetar. Mira, Sara, yo ya no te voy a reconocer como mi señora, porque ahora yo también soy señora del mismo marido, ¿verdad? Y también otro mensaje que le estaba enviando era: mira, tú no eres capaz de tener un hijo. Sí, hermana, entonces Sara sí lo sintió grandemente. Indignada ya con toda esta situación. Ella nunca se imaginó que al tomar una decisión como este tipo iba a provocar tanto. Y también el desprecio es similar al odio. Estaba yo investigando. Implica un sentimiento de superioridad. Por eso en algunas versiones se dice que Agar se sentía superior a Sara. Entonces la persona despreciada es considerada indigna. Y mira, otra cosa que me llamó la atención es que el desprecio puede estar relacionado con sentimientos de amargura. Y el desprecio es un modo de manifestar un mal de otra persona hacia uno y es denominado legalmente como un leve daño. O sea que ya está catalogado. Mira, hermanos, hasta dónde fue a caer
Agar y Sara, porque ahí era un estira y encoge entre ellas dos, ¿verdad? Una se sentía superior y la otra empezó a sentirse menospreciada. Mira, hermana, tantas cosas que podemos aprender de esto. Y yo digo, hermana, que en algún momento de nuestra vida hemos sentido tal vez algún desprecio. Tal vez no hemos dicho, yo siento desprecio a esa persona, pero con nuestras actitudes, con lo que decimos, con una acción que hagamos, estamos dando ese mensaje. Sí, o sea, nosotros con una acción. Entonces nosotras tenemos que ser muy, muy cuidadosas, porque uno a veces sin querer puede hacer sentir mal a otra persona, pero en este caso Agar ya lo estaba haciendo con hecho pensado. Sí, ya todo como... Ella ya, como hemos estado hablando, ella sabía cuál era su condición. Sí, ella... Así estamos, hermana, ya se nos acabó el tiempo. Y entonces llegamos hasta, mire, ir estudiando la vida de estas mujeres nos ha ayudado mucho. Que el Señor las bendiga y nos vemos el próximo miércoles, si el Señor nos lo permite, en este su programa, junto al Pozo de Jacob. Que el Señor les bendiga. Junto al Pozo de Jacob, un espacio diseñado especialmente para ti, mujer, donde juntas podremos beber de esa agua viva que refresca nuestra sed. Sintonízanos en nuestra próxima edición, por esta misma emisora y en este mismo canal.